Así que pasamos a la última charla de esta sesión, que corre a cargo de Jorge Salgado Beceiro, de la Universidad de Coruña. Hola, ¿me Buenos días. escucháis? Sí, perfectamente. Cuando quieras Vale, puedes bueno, ¿qué tal? empezar. Muy bien. Bueno, voy a hablaros, aprovechando que se acerca el break, nos abre un poco el apetito y sobre todo la sed, y que además, bueno, en Coruña por lo menos los bares están cerrados, voy a enseñaros algo que creo que es bastante representativo del tema del que os voy a hablar. Y no es la cerveza, sino que es algo que está muy asociado a ella, que es el frío. Entonces, a ver si os puedo compartir ahora la pantalla. Así que vamos allá. ¿Estáis viendo la pantalla ya? ¿Se ve? Sí, vemos el PowerPoint, sin modo Vale, presentación. vale. Y ahora sí, Ah, ¿no? sí, Ok. perfecto. Vale, pues os voy a hablar del frío y específicamente el tema de mi tesis y de un proyecto de mi grupo de investigación es el enfriamiento bajo presión mediante materiales híbridos barocalóricos. El frío es algo que ocupa un papel muy importante en nuestras vidas y hoy en día es difícil describir una actividad tecnológica que no precise de enfriamiento. Todos los días consumimos alimentos que han sido refrigerados. En buena parte del año recurrimos al aire acondicionado para suavizar las temperaturas y con el cambio climático esto cada vez es mayor. Y además cualquier dispositivo digital con el que trabajemos, teléfonos móviles, ordenadores, tablets, requieren en algún momento refrigeración para evitar el sobrecalentamiento. Y de hecho, en estos días estamos viendo en la batalla por la mejor vacuna para el coronavirus que puede decidirse qué vacuna se va a utilizar dependiendo de su refrigeración, ¿no? Aquella que precise menos refrigeración puede ser al final la que gana esta batalla. Entonces vemos que la refrigeración, el frío realmente ocupa un puesto muy importante en nuestra vida cotidiana y al punto que ahora mismo supone el 20% del consumo energético global. Y esto se espera que en 2050 se triplique. ¿Pero desde cuándo se utilizan sistemas de refrigeración? Pues en 1834 se patentó el primer sistema y que consiste en la compresión de vapor. Mediante este sistema, que utiliza gases, cuando tenemos un gas y le aplicamos presión, este pasaría a estado líquido, emitiendo calor, que sería lo que sale por la parte de atrás de una nevera, y al retirar la presión, el material pasaría otra vez de fase líquida a fase gaseosa, absorbiendo calor del medio y, por lo tanto, enfriando el sistema. Pero los primeros refrigerantes que se utilizaron en este sistema de compresión de vapor, allá por el año 1830, eran compuestos muy cancerígenos, muy tóxicos, muy nocivos, mal olor, algunos eran explosivos y por lo tanto su uso doméstico estaba muy limitado, tanto a nivel tecnológico como por su peligrosidad. A partir de 100 años después, de ya la década de los 30 del siglo pasado, se empezaron a sustituir estos materiales y se utilizaban ya compuestos que no eran tan tóxicos, por lo menos de primera mano para el ser humano, pero sí a largo plazo. Y ejemplos de ello son los llamados HCFCs o CFCs, hidroclorofluorocarbonados o clorofluorocarbonados, que son gases que ya no son tan tóxicos a uso doméstico, pero que sí son muy contaminantes, porque son muy reactivos con el ozono atmosférico y, por tanto, son responsables de la disminución de la capa de ozono y están asociados al cambio climático. Es por ello que a partir del año 1987, en el Protocolo de Montreal, se acordó que se iba a empezar a reducir el uso de estos compuestos para ir frenando el cambio climático. Varios de ellos se han prohibido ya, cerca de 40, y todavía se siguen utilizando gases que ya no son tan contaminantes, pero se espera que todos ellos, o al menos los más nocivos, se acaben prohibiendo. De todas formas, todavía se siguen utilizando gases. ¿Y qué problemas acarrean, aparte de su contaminación? Pues bueno, ya he dicho, están asociados al calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono, pero además es difícil almacenar, transportar y manipular gases, o por lo menos no es tan fácil trabajar con ellos como podría ser con otros materiales. Y además algunos llevan riesgo de explosión. Es por ello que una buena alternativa a trabajar con gases sería trabajar con materiales sólidos para la refrigeración. Los materiales sólidos no tienen tanto riesgo de emisión, son mucho más fáciles de manipular y por lo tanto son más fáciles de almacenar y transportar y ya no tenemos el riesgo de explosión que teníamos con gases.
¿Y qué características tienen que tener estos materiales? Pues los materiales sólidos, al igual que los gases, van a tener un cambio de fase. Pero en este caso, en el ciclo, no vamos a tener un cambio de fase de líquido a gas, sino que dentro del estado sólido vamos a tener un cambio de fase sólida con una estructura a otra fase sólida con una estructura diferente. El ciclo calórico para enfriar sería el mismo. Tenemos el material con su estructura inicial, le aplicamos un estímulo, pasamos a la segunda estructura, emite calor que se disipa, retiramos el estímulo y volvemos a la estructura inicial absorbiendo calor y por lo tanto enfriando. Al comienzo se empezaron a estudiar materiales calóricos cuyo estímulo para provocar la transición de fase eran campos magnéticos y eléctricos. Es por ello que se llaman magnetocalóricos y electrocalóricos. Pero estos materiales, los campos magnético y eléctrico que se precisaban para provocar el cambio de fase, eran muy altos y por lo tanto supone una limitación tecnológica. Además, los átomos con los que están compuestos muchos de estos materiales son algunos como rodio, samario, lantano, gadolinio y son elementos extremadamente caros. Por lo tanto, como una alternativa más simple tecnológicamente y más económica, surgen los materiales mecanocalóricos, que son aquellos en los que el estímulo para provocar la transición de fase es la presión. Y hay dos tipos. Si la presión es isostática, son barocalóricos y si es uniaxial, son elastocalóricos. En nuestro grupo de investigación trabajamos con materiales barocalóricos y nosotros teníamos experiencia trabajando con materiales híbridos, que son aquellos que tienen una parte orgánica y una parte inorgánica. Habíamos trabajado con materiales que presentaban una estructura inorgánica y en su cavidad se podían alojar moléculas orgánicas y más específicamente nos hemos centrado en perovskitas híbridas. Las perovskitas son compuestos con una estructura común ABX3 y las perovskitas orgánicas son compuestos que se diferencian de las perovskitas clásicas inorgánicas en que comparten que tienen átomos metálicos en sus esquinas, entendiendo un cubo como la estructura genérica, y en el centro de la estructura podemos almacenar moléculas orgánicas. Además, uniendo los átomos, podemos tener también ligandos que pueden ser tanto inorgánicos o orgánicos. Todas estas características hacen de estos materiales que, al contrario que los primos de las perovskitas inorgánicas, tengan más flexibilidad y más libertad de movimiento. Por lo tanto, se espera que tengan transiciones de fase muy energéticas. Y ahora necesitaríamos una técnica con la que estudiar las propiedades calóricas de estos materiales. Necesitamos saber cómo son sus transiciones de fase para ver si las podemos aplicar o no en refrigeración. Y una técnica muy útil para esto es el DSC, o calorimetría diferencial de barrido, por sus siglas en inglés. En un DSC, aplicando un barrido de temperatura, podemos ver el calor intercambiado en una transición de fase, calentando y enfriando, ya que sería una transición reversible. Aquí podemos ver el rango de temperatura donde se produce la transición y podemos obtener también el calor intercambiado en la transición, obteniendo el área bajo la curva del calor intercambiado. Si lo dividimos por la temperatura, tendríamos la variación de entropía que nos da información sobre el calor intercambiado por unidad de temperatura y de masa del material. Pero, ¿qué pasa cuando aplicamos presión? Que es lo que nos interesa en estos materiales barocalóricos. Pues vemos que la transición de fase se desplaza, la temperatura de transición de fase. Si representamos este desplazamiento de la temperatura de transición frente a la presión aplicada, podemos obtener una recta cuya pendiente va a ser el coeficiente barocalórico. Esto nos va a dar información sobre cómo de sensible es el material a la presión. Por lo tanto, buscamos 4 parámetros principales en estos materiales. Por un lado, la temperatura operacional de la transición de fase, que nos interesa que sea cerca de temperatura ambiente, la energía intercambiada en el proceso, que cuanto más alta, más poder refrigerante va a haber en cada ciclo calórico, y por otro lado, la sensibilidad a la presión, ya que cuanto más sensible sea la presión del material, menos presión le hay que aplicar y por lo tanto más fácil será hacer el ciclo barocalórico. En nuestro grupo, que ya habíamos probado con perovskitas en otras temáticas, hemos encontrado que muchas de ellas son potenciales materiales para refrigeración, al punto que hemos encontrado varias que tienen un gran efecto barocalórico. Tras ver su potencial, nos hemos parado a estudiar algunas y recientemente hemos publicado una perovskita híbrida con el mayor poder barocalórico recogido en una perovskita hasta ahora, que sería esta de aquí. No contentos con solo estudiar las perovskitas, quisimos dar un paso más allá
y en lugar de tener materiales con una estructura orgánica, inorgánica y moléculas orgánicas en su interior, quisimos ver qué pasaría en materiales que tuvieran la parte orgánica formando parte de la estructura y no en una cavidad. Un ejemplo que responde a esta descripción serían los cristales plásticos híbridos. Aquí tenemos compuestos iónicos que tienen un catión orgánico y un anión inorgánico. Estos materiales, antes de llegar a estado líquido, al aplicarles un estímulo tal como la temperatura o la presión, pasan por un estado intermedio de cristal plástico donde las moléculas conservan su posición cristalina, pero tienen libertad de movimiento en cuanto a su orientación. Entonces, las transiciones de la fase ordenada a esta fase de plastic crystal, manteniéndonos en el estado sólido, son muy energéticas. Y ya se había visto que cristales plásticos orgánicos, solo orgánicos, tenían gran efecto barocalórico, pero que tenían problemas de reversibilidad y que la presión que había que aplicarle era elevada. Y nosotros hemos encontrado ya en compuestos, en cristales plásticos híbridos, que se puede conseguir un gran efecto barocalórico reversible y sin aplicar mucha presión. Y de hecho estamos en proceso de patentado de estos materiales. Y me gustaría comentar, por último, que investigando en el efecto barocalórico de estos materiales, hemos encontrado que los cristales plásticos pueden tener también otras aplicaciones. Hemos encontrado en un material que hemos publicado recientemente que tiene propiedades dieléctricas, magnéticas y calóricas muy altas, que, bueno, aparte de poderse utilizar como material barocalórico, puede utilizarse como material de almacenamiento energético térmico. Esto se refiere a que el material intercambia muchísimo calor en una región de temperatura cercana al ambiente y por eso tendría otras posibles aplicaciones muy interesantes. Y bueno, con esto quería finalizar, enseñaros y agradecer a mi grupo de investigación actual al completo y muchas gracias. Si me da tiempo de responder ahora alguna pregunta estaré encantado y si no, este es mi correo electrónico. Muchas gracias, Jorge. Ha estado muy claro todo, la verdad. Muy bien explicado. Muchas gracias. Creo que no tienes ninguna pregunta por el chat. No sé si el jurado quisiera hacer alguna. Como mucho nos da tiempo a uno porque ya es prácticamente la hora del descanso. Yo sí tengo una, sí puedo. Sí, adelante. Que bueno, en primer lugar me ha gustado mucho la charla, muy divulgativa, muy buena como temática de nudo, desenlace, problema, solución, me ha gustado mucho. Y mi pregunta es si ya existe algún tipo de equipo de refrigeración que utilice esta tecnología sólida o si todavía está todo en proceso de desarrollo. Pues al igual que los materiales, en mi laboratorio hacemos la parte de los materiales, pero en nuestro proyecto de investigación colaboramos con gente de ingeniería que también están en proceso de patentado de un sistema que pueda aplicarlo. Pero sí, ya está en fase de desarrollo, ya se ha encontrado una idea donde poder introducir los materiales y ahora mismo está en proceso de patente. Genial, pues ánimo con ello. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias de nuevo, Jorge. A vosotros. Nos vamos ahora al descanso y volvemos a las 12 con la primera sesión Flash.